Cuando Laura encontró el teléfono de Marcus en la mesa de la cocina, no buscaba nada. La pantalla se iluminó con una notificación. No puedo esperar a esta noche. El nombre en la parte superior, Vanessa. Laura sintió un nudo en el estómago. Le temblaban las manos al sostener el dispositivo. 3 años de relación, un anillo de compromiso en el dedo, planes de boda para el próximo verano. Todo pareció desmoronarse en ese instante. Cuando Marcus entró en la cocina, sonriendo casualmente mientras se arreglaba la corbata, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Marcus, la voz de Laura temblaba. ¿Quién es Vanessa? Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Luego regresó con una calma desconcertante. Vanessa solo es una amiga del trabajo, cariño. Le quitó el teléfono de las manos con estudiada facilidad. ¿Por qué lo preguntas? ¿No puedo esperar a que llegue esta noche?, repitió Laura, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Marcus suspiró, colocando sus manos sobre sus hombros. Créeme, Laura, es solo una amiga. Estamos organizando una sorpresa para el cumpleaños del jefe. Nada del otro mundo. La besó en la frente, cogió su maletín y se fue a trabajar, dejando a Laura sola en la cocina con mariposas en el estómago que nada tenían que ver con el invierno canadiense del exterior. Lo que Marcus no sabía era que la verdad estaba a punto de ser revelada, y por la persona menos esperada. La nieve caía suavemente sobre las calles de Toronto aquella mañana de febrero. Laura estaba junto a la ventana de su apartamento, observando cómo los copos se acumulaban en los coches aparcados en la calle Yonge. El café que tenía en la mano se enfrió al no poder quitarse de la cabeza ese mensaje. Confía en mí. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? ¿Cuántas veces había decidido creerlas, incluso cuando algo en su interior le gritaba que prestara atención? Laura Morris tenía 28 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en el centro de Toronto. Había conocido a Marcus Chen 3 años antes en un evento de networking en el Distillery District. Era gerente de proyectos en una empresa tecnológica, encantador, atento y con esa sonrisa que iluminaba cualquier espacio. La propuesta de matrimonio había ocurrido 6 meses antes, durante un viaje romántico a las cataratas del Niágara. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Tomó su teléfono y abrió Instagram. Escribió Vanessa en la barra de búsqueda, pero no encontró nada obvio. Se sintió ridícula, como una de esas mujeres inseguras a las que siempre había juzgado. Pero la incomodidad no desapareció. En la oficina, Laura apenas podía concentrarse. Su mejor amiga y compañera de trabajo, Sophie Loran, notó de inmediato que algo andaba mal. «Parece que no has dormido», comentó Sophie, colocando una taza de café caliente en el escritorio de Laura. Sophie era quebequense. Se había mudado a Toronto hacía 5 años y tenía ese acento francés que le daba un toque más dramático a todo lo que decía. «No es nada», mintió Laura, intentando concentrarse en la pantalla del ordenador. «Laura, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? 4 años. Me doy cuenta cuando mientes». Sophie sacó una silla y se sentó a su lado. «¿Qué pasó?». Laura dudó. Una parte de ella no quería expresar sus sospechas en voz alta, pero otra parte necesitaba desesperadamente una perspectiva externa. «Encontré un mensaje en el teléfono de Marcus esta mañana», confesó finalmente en voz baja, «de una mujer llamada Vanessa». «¿Y qué?». Sophie levantó una ceja. «Tiene compañeras, ¿verdad?». El mensaje decía, «No puedo esperar a esta noche», con un emoji de corazón. Sophie hizo una mueca. «Bueno, qué raro». «¿Y qué dijo?». «Que solo es una amiga del trabajo, que están organizando una sorpresa para el cumpleaños del jefe». «¿Le crees?». Laura guardó silencio. Esa era la pregunta que la atormentaba desde la mañana. «Quiero creer», respondió finalmente. Pero algo no está bien, Sophie. Lo presiento». El día se alargó interminablemente.
Laura miró su reloj decenas de veces, viendo pasar las horas. A las 5 p.m., Marcus envió un mensaje. «Llegaré tarde hoy. Tengo una reunión de última hora. No me esperes para cenar». A Laura se le encogió el estómago. Respondió con un simple «vale» e intentó seguir trabajando. A las 7 p.m., cuando por fin salió de la oficina, la temperatura había bajado drásticamente. El cortante viento invernal canadiense le azotaba el rostro mientras caminaba hacia la estación de metro. Toronto se veía hermoso bajo las luces nocturnas, la torre CN iluminada a lo lejos, pero Laura apenas lo notó. En casa, el apartamento vacío amplificó sus pensamientos. Se preparó un plato de sopa, pero no pudo comerla. Encendió la televisión, pero no le prestó atención. Cogió el móvil varias veces, pensando en llamar a Marcus, pero siempre desistió. A las 22:30 horas aún no había llegado. A las 11 p.m., Laura ya había ensayado mentalmente una docena de conversaciones diferentes. ¿Sería directa? ¿Sería sutil? ¿Le pediría ver su teléfono? Cuando por fin se abrió la puerta a las 23:45, Marcus entró con aspecto cansado. Llevaba el abrigo cubierto de nieve y llevaba una bolsa de plástico. «Hola, cariño», dijo besándola rápidamente. «Perdona la tardanza. Traje dim sum de tu restaurante favorito en el barrio chino. Pensé que podríamos comer juntos». Laura lo miró, buscando señales de engaño. Pero Marcus parecía genuinamente cansado y atento. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó tratando de mantener un tono de voz neutral. «Agotador. El cliente lo cambió todo a última hora. Ya sabes cómo es». Emplató el dim sum, sin dejar de hablar de trabajo. Sus movimientos eran naturales, su tono relajado. Quizás Laura se estaba volviendo loca. Quizás solo era paranoia. Pero cuando Marcus fue al baño y dejó su teléfono en el sofá, Laura no pudo resistirse. Con el corazón latiéndole con fuerza, cogió el teléfono. Estaba desbloqueado. Abrió WhatsApp y buscó a Vanessa. La conversación estaba ahí, pero cuando Laura la pulsó, vio que los mensajes habían sido borrados. Todos. Solo quedaba el último. Las conversaciones y los contenidos multimedia de esta conversación están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Marcus había borrado todo. Cuando oyó la cadena del inodoro, guardó rápidamente el teléfono y fingió ver la tele. Marcus regresó, se sentó a su lado y la abrazó. «¿Estás bien?», preguntó notando su tensión. «Solo estoy cansada», mintió Laura. Esa noche, acostada junto a Marcus, escuchando su respiración profunda mientras dormía, Laura permaneció despierta hasta las 13:00 am. La duda se había transformado en algo más grande, más oscuro. Había borrado los mensajes. ¿Por qué? Si no había nada que ocultar, ¿por qué borrarlos? Lo que Laura no sabía era que la respuesta vendría de un lugar completamente inesperado, y lo cambiaría todo. El sábado amaneció con un cielo gris y denso, que prometía más nieve. Laura se despertó y encontró a Marcus ya levantado, vestido con ropa deportiva. «Voy a correr por Hyde Park», anunció, besándola suavemente. «Necesito despejarme después de esta semana de locura». Después de que él se fuera, Laura se quedó allí tumbada, mirando al techo. No podía seguir así. La desconfianza la carcomía, transformándola en alguien que no reconocía. Decidió hacer algo productivo. Se vistió y fue de compras al mercado de San Lorenzo, uno de sus lugares favoritos en Toronto. El mercado estaba lleno, como siempre los sábados, con lugareños y turistas paseando entre los puestos que vendían productos frescos, quesos artesanales y pan recién horneado. Laura estaba recogiendo tomates cuando oyó una voz detrás de ella. «¿Laura? ¿Laura Morris?». Se giró y tardó unos segundos en reconocer a la mujer que tenía delante. Cabello gris elegantemente peinado, penetrantes ojos azules y una postura erguida a pesar de su edad. «¿Señora Chen?». Los ojos de Laura se abrieron.
Era la madre de Marcus. Solo se habían visto 3 veces en los últimos 3 años. Marcus siempre ponía excusas para evitar las reuniones familiares, diciendo que su relación con su madre era complicada. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo la señora Chen, con su acento asiático aún perceptible, después de 35 años en Canadá. «¿No está Marcus contigo?» Salió a correr en Hyde Park. Un silencio incómodo se hizo entre ellos. La señora Chen parecía medir cuidadosamente sus palabras. «Laura, ¿tienes unos minutos?», preguntó finalmente. «Hay algo que necesito decirte». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Algo en el tono de voz de la mujer mayor la alarmó. «Por supuesto. Encontraron una cafetería tranquila cerca del mercado. La señora Chen pidió té verde, Laura, un capuchino». Por unos instantes, la madre de Marcus simplemente removió su taza, como si se animara. «No debería estar haciendo esto», empezó en voz baja. «Marcus es mi hijo y lo amo. Pero también tengo una hija, y si ella estuviera en tu lugar, querría que alguien le dijera la verdad». El corazón de Laura empezó a acelerarse. ¿La verdad sobre qué? La señora Chen respiró profundamente. «Acerca de Vanessa». Laura sintió que el mundo se le paralizaba. ¿Cómo sabía la madre de Marcus de Vanessa? ¿Cómo hiciste? Marcus cenó en mi casa el miércoles, explicó la señora Chen. Se comportaba de forma extraña, distraído. Sonó su teléfono y contestó en el patio trasero. No se dio cuenta de que yo estaba en la cocina, cerca de la ventana. Escuché parte de la conversación. Hizo una pausa y sus ojos revelaron una profunda tristeza. Llamó a la persona Nessa, le dijo cosas cariñosas. Concertó una cita para el viernes por la noche. Viernes, el día que llegó tarde, achacando una reunión de última hora. Cuando volvió a entrar, le pregunté quién era. Dijo que eras tú, pero Laura, soy madre. Sé cuándo mi hijo miente. La señora Chen extendió la mano por encima de la mesa y tocó suavemente la de Laura. Decidí investigar. No me costó mucho descubrir que Vanessa Lee trabaja en la misma empresa que él, en el departamento de marketing. Laura sintió náuseas subiendo por su garganta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sé, querida, pero tenía que decírtelo. Te mereces la verdad. ¿Por qué haces esto?, preguntó Laura, con la vista nublada por las lágrimas. Es tu hijo. Los ojos de la señora Chen también se llenaron de lágrimas. Porque crié a un hombre mejor que él, respondió con la voz entrecortada. O al menos eso creía. Su padre y yo nos divorciamos cuando él tenía 12 años. Su padre lo engañó con su secretaria. Marcus vio lo que eso me hizo, cómo destruyó a nuestra familia. Y ahora él está haciendo exactamente lo mismo. Ella se secó una lágrima que corría por su rostro. Me recuerdas a mi hija Helen, que vive en Vancouver. Tienes la misma edad y la misma bondad en la mirada. No podía quedarme callada y dejar que te enteraras por las malas, como me pasó. La señora Chen sacó un papel de su bolso. Este es el perfil de LinkedIn de Vanessa. Lo siento mucho, Laura. Laura tomó el periódico con manos temblorosas. Allí estaba Vanessa Lee, de 26 años, especialista en marketing, sonriendo profesionalmente a la cámara. Guapa, joven, aparentemente exitosa. ¿Qué hago ahora?, susurró Laura, más para sí misma que para la señora Chen. Eso lo decides tú, cariño. La madre de Marcus se levantó, dejando dinero en la mesa para pagar las bebidas. Pero decidas lo que decidas, mereces que te traten con respeto. Mi hijo no lo hará. Antes de irse, se dio la vuelta una vez más. ¿Y Laura? No le digas que te lo conté. Todavía necesito hablar muy seriamente con mi hijo. Después de irse, Laura se sentó en la cafetería durante casi 1 hora, mirando el perfil de Vanessa en su teléfono. Hizo zoom en la foto, estudiando cada detalle. Esta era la mujer que estaba destruyendo su relación. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo, cubriendo Toronto con un manto blanco. Pero para Laura, el mundo se había vuelto mucho más oscuro. Laura pasó el resto del sábado en shock. Cuando Marcus regresó de correr, fingió normalidad. Cocinaron juntos, vieron una película
y se acostaron. Hizo el papel de novia cariñosa mientras sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero el domingo por la mañana, Laura se despertó con una determinación que no había sentido en días. Basta de fingir, basta de dudas, necesitaba la verdad de su boca. Marcus estaba en la cocina haciendo panqueques, silbando alegremente. La escena doméstica parecía una cruel ironía. «Marcus, tenemos que hablar», anunció Laura con voz firme. Se dio la vuelta, todavía sonriendo. «Claro, amor. ¿Sobre qué?» «Sobre Vanessa Lee». La sonrisa se desvaneció al instante. Su rostro palideció y por un instante Laura vio pánico puro en sus ojos. Pero Marcus se recuperó rápidamente, intentando mantener la compostura. «Ya te lo dije, ella solo es una...» «No me mientas», espetó Laura, desbordando por fin todas sus emociones contenidas. «No te quedes ahí parado insultándome con más mentiras». Marcus apagó la estufa y respiró profundamente. «Laura, estás exagerando. No hay nada. Estuviste con ella el viernes por la noche, ¿verdad?» Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Laura. «No hubo una reunión de última hora. Estabas con ella». «¿Quién te dijo eso?» Su voz adquirió un tono defensivo, casi acusador. ¿Importa? Lo que importa es si es verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus se pasó la mano por el pelo, un gesto que Laura sabía que hacía cuando estaba nervioso. Cuando finalmente la miró, la culpa se le dibujaba en el rostro. «Laura, di la verdad», exigió con la voz quebrada. «Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, di la maldita verdad. ¿Tienes una aventura con ella?» Marcus se apartó, apoyándose en la encimera de la cocina. Pasaron varios segundos antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz era baja, apenas audible. «Sí, una sola palabra, pero suficiente para destruir 3 años de relación». Laura sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó en la mesa de la cocina, intentando mantener el equilibrio. «¿Cuánto tiempo ha pasado? Laura, esto no va...» «¿Cuánto tiempo ha pasado?», gritó. «4 meses», admitió, incapaz de mirarla. 4 meses, 1/3 del tiempo transcurrido desde que se comprometieron. Laura hizo rápidamente cálculos mentales. Octubre. Todo había empezado en octubre, cuando Marcus dijo que necesitaba hacer horas extras para un proyecto importante. ¿Por qué? Necesitaba entender, aunque sabía que ninguna respuesta sería suficiente. «¿Qué hice mal?» «No hiciste nada malo». Marcus finalmente la miró, y también tenía lágrimas en los ojos. «Fue mi culpa, Laura, toda mía». «Eso no responde a mi pregunta». Respiró profundamente, intentando articular pensamientos que probablemente nunca había logrado organizar. «No sé cómo pasó. Vanessa y yo empezamos a trabajar juntos en un proyecto. Pasamos mucho tiempo juntos, hablando, riéndonos, y de repente surgió una conexión». Se secó las lágrimas. «Intenté resistirme, lo juro, pero no te esforzaste lo suficiente», terminó Laura con amargura, llenando cada palabra. «No es que no te quiera, Laura, sí que te quiero. Eres increíble, eres...» «No». Laura levantó la mano, interrumpiéndolo. «No hagas eso. No intentes decirme que me amas mientras te acuestas con otra persona a mis espaldas. Eso no es amor». «Laura, por favor, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia de pareja. ¿Puedes qué, Marcus? ¿Dejar de verla?» Laura rió, con una risa seca y sin humor. «Y debería creerte. ¿Por qué? ¿Por qué has sido tan honesto hasta ahora?» «Romperé con ella. Hoy mismo». Agarró el teléfono desesperado. «La llamaré delante de ti y...» «No», dijo Laura con calma, sintiendo una extraña paz. «No hagas esto». Marcus parecía confundido. «¿Qué? No rompas con ella por mi culpa». Laura se quitó el anillo de compromiso. El diamante reflejó la luz de la mañana, brillando una última vez antes de dejarlo sobre la mesa de la cocina. «Porque de todas formas ya no me tendrás». «Laura, no, por favor». El pánico en su voz era real. «No hagas esto. Podemos solucionarlo. Te quiero. Por favor».
Si me quisieras, no me habrías hecho esto, dijo, con una voz sorprendentemente firme, a pesar de las lágrimas. Si me quisieras, no me habrías mentido todos los días durante 4 meses. Si me quisieras, habrías roto conmigo antes de empezar nada con ella. Fue un error. Todos cometemos errores, y cada error tiene consecuencias. Laura fue a su habitación y empezó a empacar ropa en una maleta. Marcus la siguió rogándole, explicándole cosas, haciéndole promesas que sabía que no cumpliría, pero ya había tomado una decisión. ¿A dónde vas?, preguntó cuando ella cerró la maleta. A casa de Sophie por ahora. Laura miró el apartamento, todos los pequeños detalles que habían construido juntos, los cuadros en la pared, los libros en la estantería, la planta que ella había comprado y que él siempre olvidaba regar. Volveré entre semana a recoger el resto de mis cosas cuando estés en el trabajo. Laura. Adiós, Marcus. Dejó el apartamento, la vida que habían planeado juntos, el futuro que había imaginado. La nieve había parado de caer durante la noche, y Toronto estaba cubierto de un blanco inmaculado, nuevo, limpio. Un nuevo comienzo. En el coche, antes de arrancar el motor, Laura se permitió llorar. Lloró por la relación perdida, por los 3 años invertidos, por los sueños destrozados. Pero él también lloró de alivio, porque al menos ahora sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir una mentira. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Sophie convirtió su pequeño apartamento en North York en un refugio temporal para Laura. Pasaban las tardes comiendo helado directamente del envase, viendo películas malas y, a veces, simplemente sentadas en silencio mientras Laura procesaba su dolor. «Hiciste lo correcto», decía Sophie cada vez que Laura dudaba. «Los hombres como él no cambian, Cherie. Créeme, he pasado por eso». Marcus intentó contactarlo incontables veces. Llamadas, mensajes, correos. Laura los bloqueó todos. Solo quedaba una conversación que necesitaba tener, pero no estaba lista. Fue la señora Chen quien tomó la iniciativa. 2 semanas después de la ruptura, llamó a Laura. «¿Cómo estás, querida?». La genuina preocupación en su voz hizo que a Laura le ardieran los ojos. «Sobrevivir», respondió Laura con sinceridad. «Hablé con Marcus. Le dejé muy claro lo decepcionada que estoy de él». Hubo una pausa. «Me dijo que rompiste el compromiso». «Sí, tomaste la decisión correcta», suspiró la señora Chen. «Sé que no me corresponde decir esto de mi propio hijo, pero él no te merecía». «Gracias», susurró Laura. «Y gracias por decírmelo. Si no fuera por ti, lo habrías descubierto con el tiempo. Solo apresuré lo inevitable». Hablaron unos minutos más antes de despedirse. Para Laura, esa conversación fue una extraña forma de cerrar el capítulo. La madre de Marcus la apoyó, lo que, de alguna manera, validó su decisión. En el trabajo, Laura se sumergía en los proyectos con una intensidad que impresionaba incluso a sus jefes. Se quedaba hasta tarde, se ofrecía para tareas extra y canalizaba todo su esfuerzo en creatividad. Sus diseños nunca habían sido mejores. «Tienes que ir a casa y descansar», insistió Sophie. «El trabajo me mantiene cuerda», respondió Laura. Pero la verdad era que tenía miedo del silencio, miedo de los momentos en los que no había nada que distrajera su mente de los recuerdos y de lo que podría haber sido. Fue una de esas tardes, trabajando sola en la oficina ahora vacía, que Laura recibió un mensaje inesperado. No era de Marcus, sino de Vanessa. «Necesitamos hablar. Por favor, hay cosas que debes saber». A Laura se le heló la sangre. Una parte de ella quería simplemente borrar el mensaje y olvidar que Vanessa Lee existía. Pero otra parte, la curiosa y aún dolida, quería escuchar lo que la otra mujer tenía que decir. En contra de su mejor juicio, Laura respondió: «¿Dónde y cuándo?». Se conocieron en un Starbucks anodino, lejos de los barrios que frecuentaban. Cuando Laura llegó, Vanessa ya estaba allí, sentada en un rincón discreto.
En persona, era incluso más hermosa que en sus fotos. Cabello largo y oscuro, piel impecable, ropa elegante. Laura sintió una punzada de incompetencia, pero la apartó rápidamente. «Laura», dijo Vanessa poniéndose de pie y extendiendo la mano con vacilación, «gracias por venir». Laura no le estrechó la mano, simplemente se sentó con expresión neutra. «¿Qué deseas?». Vanessa se mordió el labio, claramente nerviosa. «Necesitaba disculparme en persona y hay cosas sobre Marcus que deberías saber». «Sé todo lo que necesito saber», respondió Laura con frialdad. «No, no lo sabes». Vanessa respiró hondo. «Laura nos mintió a las dos». Eso llamó la atención de Laura. «Explicar». «Marcus me dijo que habían roto», confesó Vanessa con lágrimas en los ojos. «Hace 4 meses dijo que la relación había terminado, que solo vivían juntos por motivos económicos hasta que terminara el contrato de alquiler». Laura sintió que la ira hervía en sus venas, pero mantuvo la voz controlada. «¿Y le creíste? Yo quería creerlo». Vanessa se secó una lágrima. «Fue tan convincente. Dijo que estaba enamorado de mí, que quería construir un futuro conmigo. Me enseñó el apartamento, pero dijo que dormías en la habitación de invitados. Y nunca sospechaste, nunca quisiste comprobarlo. Estaba enamorada y ciega». Vanessa miró a Laura a los ojos. «Igual que tú, me imagino». Era difícil negarlo. Laura también era ciega y había decidido ignorar las señales. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque después de que rompieron, Marcus vino corriendo a mí. Dijo que era libre, que por fin podríamos estar juntos de verdad». Vanessa soltó una risa amarga. «Así que decidí investigar. Encontré fotos de ustedes dos en redes sociales, felices, claramente juntos. Vi el anillo de compromiso que te regaló. Vi todo lo que me había ocultado. Así que también rompiste con él». «Sí». Y se quedó atónito, incluso furioso, como si no tuviera derecho a enojarme por haber sido engañado. Vanessa se inclinó hacia adelante. «Laura, sé que no tienes motivos para creerme, pero la verdad es que no sabía que seguían juntos. Si lo hubiera sabido, nunca habría...». «Pero lo habrías hecho», la interrumpió Laura con suavidad. «Si él hubiera venido y te hubiera dicho, tengo una relación, pero te deseo, ¿le habrías dicho que no?». Vanessa guardó silencio, y Laura tuvo su respuesta. «Eso es lo que pensé». «Tienes razón», admitió Vanessa. «Probablemente no lo habría hecho, y eso me hace tan culpable como él». Se sentaron en silencio por unos momentos, 2 mujeres lastimadas por el mismo hombre. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente Laura. «Sigue adelante. Aprende de mis errores». Vanessa la miró. «¿Y tú?». «Lo mismo, creo». Cuando Laura salió del café, no estaba segura de cómo se sentía. Una parte de ella odiaba a Vanessa, pero otra sentía una extraña solidaridad. Ambas habían sido víctimas de las mentiras de Marcus. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Sophie, Laura finalmente sintió que algo cambiaba en su interior. La ira comenzaba a dar paso a la aceptación. El dolor daba paso a la determinación. «Estaré bien», le dijo a Sophie. Y por primera vez desde la ruptura, ella realmente lo creyó. Llegó marzo, con los primeros indicios de la primavera canadiense. La nieve empezó a derretirse, dejando al descubierto la hierba verde. Los árboles de las calles de Toronto mostraban pequeños brotes. El mundo renacía, y Laura también. Había encontrado un apartamento pequeño pero acogedor en Leslieville, un barrio vibrante lleno de cafés, galerías de arte y tiendas vintage. Era solo suyo, sin recuerdos compartidos ni fantasmas del pasado. Pasaba los fines de semana decorando, eligiendo cada objeto con cuidado, creando un espacio que reflejara quién era ella, no quiénes habían sido juntos. En el trabajo, su dedicación se había notado. Su jefe la convocó a una reunión privada. «Laura, tu trabajo ha sido excepcional estos últimos meses», dijo sonriendo. «Abriremos una sucursal en Montreal y queremos que lideres el departamento de diseño. Es una gran oportunidad. Montreal, una nueva ciudad, un nuevo reto, un verdadero nuevo comienzo». «¿Puedo pensarlo?», preguntó Laura.
Por supuesto, pero no tardes mucho. Necesitamos de una respuesta a finales de mes. Esa noche, Laura caminó por las calles de su nuevo barrio, pensando en la propuesta. Montreal era hermosa, llena de historia y cultura. Sería una aventura, pero también significaría dejar Toronto, dejar a Sophie, dejar todo lo que conocía. Se detuvo en una pequeña cafetería y pidió un té. Mientras esperaba, una mujer se sentó en la mesa de al lado con una niña pequeña. A la niña se le cayeron los lápices de colores y Laura se agachó automáticamente para ayudarla a recogerlos. «Gracias», dijo la madre con una cálida sonrisa. «Es usted muy amable». «De nada», respondió Laura devolviéndole la sonrisa. La niña, que no tendría más de 4 años, miró a Laura con grandes ojos marrones. «¿Estás triste?», preguntó con la brutal franqueza de los niños. «Emma», la regañó la madre, visiblemente avergonzada. Pero Laura se rió suavemente. «Estaba triste», le dijo a la niña, «pero estoy mejorando. Mi mamá dice que cuando estamos tristes tenemos que encontrar algo que nos alegre», declaró Emma con seriedad. «Como un helado». Laura y su madre rieron juntas. Después de irse, Laura pensó en las sencillas palabras de la niña. Encuentra algo que la haga feliz. ¿Cuándo fue la última vez que pensó de verdad en qué la hacía feliz? Durante su relación con Marcus, había adaptado su vida a él, su horario, sus gustos, sus planes. Había faltado a las clases de cerámica que le encantaban porque a Marcus le parecían demasiado caóticas. Había dejado de ir sola a exposiciones de arte porque él prefería salidas más sociales, pequeñas concesiones que sumadas habían borrado parte de su identidad. Laura agarró su teléfono y empezó a buscar. Encontró un estudio de cerámica en Leslieville que ofrecía clases los martes por la noche. Se apuntó de inmediato. Luego encontró un grupo de fotografía que hacía senderismo los sábados, otra inscripción y una clase de francés. Si iba a considerar Montreal, más le valía repasar su francés. Por primera vez en meses, Laura sintió una emoción genuina. No por la ausencia de dolor, sino por la posibilidad de lo que estaba por venir. 2 semanas después, Laura estaba en su primera clase de cerámica, con las manos cubiertas de arcilla, intentando dar forma a un cuenco decente cuando conoció a David. Él estaba en el torno junto a ella, creando lo que parecía una elegante jarra con una facilidad impresionante. «¿Primera clase?», preguntó sonriendo mientras miraba el cuenco torcido de Laura. «¿Es tan obvio?», se rió Laura. «Todos empezamos así. En mi primera clase hice algo que parecía más un extraterrestre deformado que un tazón». Charlaron durante toda la clase. David era arquitecto y se había mudado a Toronto desde Halifax hacía 2 años. Recién divorciado, intentaba redescubrir sus antiguas aficiones. «La cerámica me ayuda a desconectar», explicó. «Trabajar con las manos, crear algo tangible, es terapéutico». «Lo entiendo perfectamente», asintió Laura. No hubo chispas instantáneas, ni pasión desbordante. Pero había algo reconfortante en hablar con alguien que también se estaba reconstruyendo, alguien que entendía que a veces hay que desmoronarse por completo antes de poder moldearse en algo nuevo. Cuando terminó la clase, David dudó por un momento. «Hay una cafetería estupenda a la vuelta de la esquina. ¿Te apetece tomar un café?», y añadió rápidamente: «Como amigos, quienes hacen tazones terribles juntos necesitan apoyarse mutuamente». Laura sonrió. «¿Por qué no?». Pasaron 2 horas en el café, hablando de todo y de nada. David le contó sobre su matrimonio, que había terminado amistosamente, pero seguía siendo doloroso. Laura compartió su historia, sorprendida por la facilidad con la que le salieron las palabras. «Es curioso», dijo revolviendo su capuchino ya frío. «Durante semanas sentí que nunca volvería a confiar en nadie, pero ahora me doy cuenta de que el problema no era confiar en los demás. Era confiar en mí misma, en mi capacidad de reconocer las señales de alerta, de defenderme. ¿Y ahora qué?».
¿Confías en ti mismo? Laura pensó en ello. Ya lo estoy logrando. Cada día me siento un poco más fuerte. Al despedirse esa noche, intercambiaron números. No como un interés romántico, sino como dos supervivientes de diferentes tormentas, ofreciéndose anclas. A finales de marzo, Laura tomó su decisión sobre Montreal. Entró en la oficina de su jefe con determinación. «Gracias por la increíble oportunidad», empezó, «pero voy a rechazarla». Su jefe pareció sorprendido. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque pasé los últimos 3 años construyendo una vida que no era realmente mía, tomando decisiones basadas en lo que alguien más quería». Laura sonrió. «Y ahora por primera vez estoy construyendo una vida que es completamente mía, aquí en Toronto. Aún no estoy lista para dejarla». «Lo entiendo», dijo sonriendo, «y lo respeto. La oferta sigue en pie si cambias de opinión». Esa noche, Laura invitó a Sofía a cenar a su apartamento. Preparó un risotto casero, una receta que siempre había querido probar, pero a Marcus nunca le había gustado el marisco. «Bueno», dijo Sofía, levantando su copa, «un brindis». «¿Por qué, exactamente?». Laura pensó por un momento mirando alrededor de su pequeño apartamento, las plantas que había elegido cuidadosamente, los cuadros que reflejaban su gusto, la vida que estaba construyendo ladrillo a ladrillo. «Por nuevos comienzos», dijo finalmente, «y por descubrir que a veces las cosas tienen que desmoronarse por completo para poder construir algo mejor». «Por nuevos comienzos», repitió Sofía, y sus copas chocaron. Más tarde, sola en su apartamento, Laura abrió su portátil y empezó a escribir. No estaba segura de qué era, quizá un blog, quizá solo un diario, pero las palabras fluían, contando su historia, las lecciones aprendidas. Cuando ese mensaje apareció en la pantalla del celular de mi prometido, no sabía que estaba a punto de embarcarme en el viaje más doloroso y, paradójicamente, más liberador de mi vida. Escribió sobre la traición, la confrontación y el dolor, pero también sobre el descubrimiento, sobre encontrar fuerza donde no sabía que la tenía, sobre aprender a priorizarse. En abril, cuando los árboles de Toronto finalmente florecieron en su máximo esplendor y la ciudad se transformó en una alfombra de cerezos rosados, Laura se encontró sentada en High Park, irónicamente el mismo lugar donde Marcus solía correr, pero ahora era suyo. Había recuperado cada espacio que alguna vez lo recordaba. Su teléfono sonó. Era un mensaje de David. «Clase de cerámica esta noche. Apuesto a que mi cuenco será mejor que el tuyo». Laura sonrió y respondió: «Te sorprenderás, he estado practicando». Guardó el teléfono y cerró los ojos, sintiendo el sol primaveral en la cara. Por primera vez en casi 6 meses, Laura no pensó en Marcus, ni en Vanessa, ni en todo lo que había perdido. En cambio, pensó en todo lo que había ganado. Había recuperado su independencia, tenía claridad sobre quién era y qué merecía. Comprendió que el amor propio no era egoísta, sino una necesidad. Había forjado amistades verdaderas, como Sophie, quien lo apoyó incondicionalmente. Había adquirido el coraje para empezar de cero, para crear una vida auténtica. Y tal vez, con el tiempo, recuperaría la capacidad de amar. Pero esta vez sería diferente. Sería en sus propios términos. Sería con alguien que la valorara, que fuera honesto, que construyera con ella en lugar de destruirla. Pero por ahora, Laura era feliz simplemente siendo. Laura Morris, de 28 años, diseñadora gráfica, residente de Leslieville, sobreviviente de un desamor, creadora de cuencos de cerámica torcidos, fotógrafa aficionada y estudiante de francés. Ella era todo eso y mucho más, y por primera vez en mucho tiempo eso era más que suficiente. Mientras Laura caminaba hacia su casa por las calles floridas de Toronto, pensó en la pregunta de la pequeña Emma en el café. ¿Estás triste? Si la niña preguntara ahora, Laura tendría una respuesta diferente. Estaba triste, pero encontré algo que me hace feliz de nuevo. Me encontré a mí mismo, y en esa tarde de primavera,
Bajo el infinito cielo azul canadiense, Laura Morris, finalmente, se sintió libre, libre del pasado, libre de mentiras, libre para ser exactamente quien siempre estuviste destinado a ser. La historia de su traición había terminado, pero la historia de su renacimiento apenas comenzaba.